con nuestra serie de la carta a los Efesios. Así que les pido también que tengan ahí sus Biblias en papel, electrónicas, para que vayamos también, en la medida que vamos conversando, vayan ustedes también viendo, y les animo también de repente a tomar alguna nota y abrir el bloc de notas, dejar alguna notita o algo así, para que también puedan repasar en sus casas. También estamos en modo prueba. Yo estoy así tratando de no usar toda la potencia que tengo en mi voz para no interrumpir al lado, así que el Javi ahí me está exacto, nivelando, esa es la verdad. Sí. Ya, chiquillos, ustedes como saben, antes de meternos de lleno en el pasaje, siempre tengo ahí un antes de comenzar. Hay un título que yo me robé descaradamente de unas lecciones de Mockham que tienen ahí antes de comenzar, y a mí me pareció bastante interesante también como hacer una previa antes de partir un tema. Entonces estamos en una sección de la carta a los Efesios que va alrededor del versículo 11 al 18 y que toca una temática en particular, que es la iglesia. La iglesia, si ustedes leen toda esa sección, habla acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y partimos, ¿no es cierto?, la semana pasada hablando acerca de judíos y gentiles. ¿Se acuerdan quiénes eran los judíos? Estos judíos efesios, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Parece que el lugar los impactó, porque no... Bueno, eran aquellos, ¿no es cierto? Pablo le habla a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que arrastraban aún algunas costumbres y algunos ritos, ¿no es cierto?, del judaísmo. Y nosotros veíamos cómo Dios en el Antiguo Testamento había trabajado con su pueblo, y su pueblo era el pueblo de Israel. ¿Y los gentiles quiénes eran? Recuerden que les dije que no eran gente amable, no eran los amables. Los gentiles eran todos aquellos que no pertenecían, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Y Pablo les habla porque si bien ambos grupos, tanto gentiles como judíos, se habían convertido al cristianismo, tenían ciertas rivalidades, principalmente presentes por estas costumbres y estas tradiciones que arrastraban los judíos. Ellos eran bien celosos con su cultura, eran bien celosos también con ser el pueblo de Dios. Entonces, cuando llegaba alguien que no era parte del pueblo de Dios, ellos tenían una actitud bastante hostil. Eran bien hostiles con los gentiles. Y los identificaban por dos cosas principalmente, por dos factores físicos externos. El primero de ellos era que los identificaban porque no habían nacido en Israel. Ese era como el primer punto para identificar a un gentil. Y el otro punto era que no habían sido circuncidados, ¿no es cierto? Que se les cortaba a los 8 días de nacidos, a los bebés se les cortaba el prepucio, ¿no es cierto? Y esa era una marca externa que señalaba el pacto de Dios con su pueblo. Entonces, si no presentaban ninguna de esas dos expresiones o marcas físicas, ¿no es cierto?, un documento que acreditara que eran de Israel, o los hombres, ¿no es cierto?, estaban circuncidados, eran gentiles, por lo tanto no pertenecían al pueblo de Dios. Y esas eran las rivalidades y las discusiones que ya en el Nuevo Testamento se seguían dando, y que incluso nosotros podemos ver que hasta el día de hoy se siguen dando también en algunas partes. Y Pablo les habla a ambos grupos, que también los identifica como pueblos. Es el pueblo judío y el pueblo gentil. Y les dice que ahora, gracias al sacrificio de Cristo, ahora ellos son uno. Son uno solo. Ya no hay judíos, ya no hay gentiles. Ahora, por medio de Jesucristo, son un solo pueblo. Un solo pueblo.
Y el tema de la semana pasada enfocaba porque Pablo le habla a los gentiles y les dice: ustedes antes, refiriéndose al Antiguo Testamento, ustedes antes estaban sin Cristo, porque Dios, ¿no es cierto?, tenía un pueblo, el pueblo de Israel, y los gentiles no pertenecían a ese pueblo, por lo tanto no gozaban de las bendiciones de pertenecer al pueblo de Dios. Y él le dice: ustedes antes estaban sin Cristo. Y dice: pero ahora ustedes están en Cristo. Ustedes están en Cristo. Y nosotros hacíamos un paralelo con nuestra vida. Y yo les preguntaba: ¿qué recuerdan de su vida antes de haber llegado a la iglesia o de que el Señor se acercara a sus vidas y pusiera fe en sus corazones? ¿Recuerdan de cosas que ustedes hacían? ¿De cosas que pensaban? Y yo les preguntaba también: ¿qué cosas ustedes ahora hacen o no hacen, que antes hacían o no hacían, ahora que están en Cristo? Ahora que son parte del pueblo de Dios. Y ahí nosotros dejamos, ¿no es cierto?, el tema de la semana pasada. Antes sin Cristo, una vida anterior sin Cristo, y una vida actual, ¿no es cierto?, ahora en Cristo. En Cristo. Entonces, para seguir con la misma línea de las preguntas antes de entrar al pasaje, me gustaría preguntarles si recuerdan algún lugar donde se hayan sentido acogidos. Algún lugar, si ustedes a lo mejor llegaron a algún lugar por primera vez, un lugar donde nunca habían estado y los recibieron tan bien, y los hicieron tan parte de ese grupo que ustedes dijeron: oh, es como que hubiese estado siempre acá. Yo recuerdo, a modo personal, mi último trabajo. Tenía súper buenos compañeros de trabajo y me costó muy poco enganchar con ellos y me sentía, me gustaba mucho ir a trabajar, mucho. Lo pasaba muy bien. Y yo me sentía parte del grupo porque me acogieron rápido y me hicieron parte de aquel grupo que ellos ya habían formado porque llevaban muchos años trabajando. Y me sentí muy acogido, muy en familia, y hasta el día de hoy me sigo juntando con ellos. De repente me invitan a algún asado o asados y asados. Esa es nuestra rutina de informativo. Pero también me gustaría preguntarles si recuerdan algún lugar donde a lo mejor nos hayan sentido tan acogidos. O que a lo mejor les haya costado más. Y yo recuerdo otro trabajo que tuve, donde me costó, y era bastante hostil el ambiente. Era bastante hostil y con prácticas, obviamente, esos que te miran como de pie a cabeza y uno no se sentía muy cómodo. Pude hacer algunos amigos, pero el ambiente laboral no era muy grato. No era muy grato ir a trabajar tampoco, pero uno ahí confiaba en el Señor nomás y le daba para adelante. Pero yo, por ejemplo, ahí llegué a un grupo donde yo no me sentía muy cómodo, pero el Señor también me sostuvo. Y todos nosotros, o la mayoría de los que estamos acá, en algún grado mayor o menor, hemos a lo mejor vivido alguna situación así, donde hemos llegado a ciertos lugares donde hemos sido súper bien acogidos y nos sentimos muy bien, y otros donde a lo mejor ha sido un poco más difícil el poder ser parte de un grupo. El título de hoy día lleva por nombre Reconciliados a través de Cristo. Reconciliados a través de Cristo. Y me gustaría compartir con ustedes dos puntitos. Este tema tiene dos puntos. Y el primero de ellos, que habla acerca de esta reconciliación que da Jesucristo, lleva por título: a través de Cristo, Dios hizo de dos un solo pueblo. Es el primer punto. A través de Cristo,
Dios hizo de dos un solo pueblo. Así que vamos a leer una vez más el versículo 14 y el 15 parte A. El verso 14 y el 15 parte A, que dice así: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahí, primer punto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como Dios de dos pueblos hace uno. Y creo que es súper relevante ver la primera frase, porque parte con un porque, ¿no es cierto? Y es porque recuerden que viene hablando de la relación entre judíos y gentiles. Por lo tanto, vamos a ver ciertas consecuencias, ¿no es cierto? O cosas que empiezan a revelarse a raíz de esta relación. Y lo primero que el autor nos dice, el hermano Pablo, ¿no es cierto? Tocayo, le dice: Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y nosotros solemos interpretar esta palabra paz de forma muy genérica, de forma demasiado genérica. Pero esta paz es una paz bastante especial. Es bastante especial. ¿Cuál es el título de la serie? Todas las cosas reunidas en Cristo. ¿No es cierto? Reunir todas las cosas en Cristo. Y el significado de esta palabra de paz tiene que ver con reconciliación, no con falta de hostilidad, no con falta de conflicto, con reconciliación. ¿Por qué? Porque la paz de Dios nos trae reconciliación. Lo que Jesús hace es tomar a quienes van a ser sus hijos, los reúne en Él a través de su sacrificio y los reconcilia entre ellos, limpiando su pecado. Pero también Cristo nos reconcilia con Dios. Recuerden que nosotros sin Cristo estamos separados de Dios. No podemos disfrutar de Dios. Por lo tanto, lo que hace Jesús, su sacrificio, es traernos reconciliación, traernos paz. Pero esta paz, adivinen qué también nos trae. ¿Hostilidad con quién? ¿O nos pone en choque con qué? Con el mundo. Con el mundo. Por eso esta paz no significa falta de hostilidad ni falta de conflicto. Significa entre aquellos que han sido llamados a ser sus hijos, los reconcilia y los armoniza a través del Espíritu Santo. Nos hace uno, nos hace un pueblo y nos reconcilia con Dios a través de Jesucristo. Pero eso también significa que va a traer conflicto con el mundo. Reconciliados entre su pueblo con Dios, conflicto con el mundo. Por eso que no es una paz general. No, es que Dios trae paz y ahora pura paz y amor. No es esa paz. Y luego el texto dice que de ambos pueblos, ¿cuáles eran los pueblos? Judíos y gentiles, ¿no es cierto? Aquellos que venían, ¿no es cierto?, de la simiente de David, aquellos que eran originarios, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, de la casta del pueblo de Israel, y todos aquellos que no habían nacido en Israel. Y Pablo les dice que son dos pueblos, judíos y gentiles. Y dice que la paz que trae Cristo, la reconciliación que trae Cristo, derriba una pared que había entre ambos. Había un muro de separación entre ambos. Y ese muro tenía que ver con las leyes que tenía el pueblo de Israel. Con aquellas leyes que habían sido dadas en el Antiguo Testamento
exclusivas para el pueblo de Israel, porque Dios había dicho que Israel iba a ser su especial tesoro, un pueblo apartado de los otros, que no iba a adorar imágenes, que no iba a tener otros dioses, que iba a comer de forma especial, que se iba a vestir de manera particular, que no se iba a vincular de forma íntima con otras naciones, que se iba a cuidar para Dios, un pueblo santo, apartado. Y ese pueblo, que era una teocracia, que era gobernado por la palabra de Dios, tenía leyes. Y se han ordenado todas estas leyes, los expertos, ¿no es cierto?, los expertos en la Biblia han ordenado estas leyes en distintos grupos. Y tenemos, por ejemplo, la ley moral. El pueblo de Israel tenía la ley moral. Y ahí estaban los 10 mandamientos. Dios decía a través de su palabra lo que era bueno y lo que era malo. Y cómo debía comportarse moralmente todos aquellos que eran parte de su pueblo. También tenía las leyes ceremoniales, que tenía que ver con sacrificios, con rituales, con fiestas de purificación, que eran distintas actividades que Dios le pedía a su pueblo que hiciera para limpiar sus pecados. Y también tenía la ley civil, que eran leyes particulares para poder relacionarse entre ellos. Por ejemplo, si alguien tenía un animal X y ese animal mataba a un vecino o al animal de otro vecino, habían leyes de restitución, ¿no es cierto?, y de pagar aquella falta. Entonces, habían grupos de leyes. Y resulta que lo que Dios vino a hacer, vino a suplir esas leyes, y especialmente la ley ceremonial, porque ellos sacrificaban animales y tenían distintos rituales para limpiar sus pecados. Pero el sacrificio perfecto lo hizo Jesucristo. Por eso que hoy en día nosotros, cuando venimos al culto, no andamos sacrificando ni paloma ni cordero. Después podemos hacer un holocausto con algún corderito por ahí, pero nosotros ya no sacrificamos animales ni tenemos rituales cuando cometemos faltas, porque Cristo cumplió la ley. Eso es algo que solamente Dios podía haber hecho, porque ninguno de nosotros tenía esa capacidad. No había obra que nosotros pudiésemos hacer, ninguno de nosotros. Pero Cristo sí. El Cordero perfecto y sin mancha tuvo que ir al sacrificio para que Él sí pudiera cumplir la ley, y nosotros, por gracia y no por mérito, hoy día podamos disfrutar y decir que somos hijos de Dios. Y Pablo les dice a los efesios judíos y a los gentiles que esas leyes ya fueron abolidas por Cristo. Cristo es el centro del mensaje, quien cumple absolutamente todo, y por sus méritos y no por los nuestros, hoy nosotros podemos ser parte de la familia de Dios, de la iglesia. Y Él les pide que a raíz de ese sacrificio ellos dejen las enemistades, porque ahora son uno, son un pueblo. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, que otra forma de decir, ¿no es cierto?, gentil. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo reúne, Cristo nos reúne, Cristo nos reconcilia. Ya no hay diferencias étnicas. Ese es el primer mensaje que dice aquí Gálatas. Que no importa dónde tú hayas nacido, no importa de dónde vengas, si crees que Jesús es tu Salvador, ahora eres parte del pueblo de Dios. Luego dice: no hay esclavo ni libre, no hay condición social.
Ya no hay condición social para Dios, solo un corazón dispuesto a alabar a Dios. Ni esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. A lo mejor uno ahora no le daría tanto peso a esta frase, pero Pablo la está diciendo en un contexto donde las mujeres eran casi objetos. Y él dice, no hay varón, ni con todos los privilegios que tenían los hombres, no hay varón ni mujer. Son palabras que hoy a lo mejor si uno dijera algo así estaría súper censurado o sería muy criticado, pero Pablo lo dice. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Un pueblo, no dos pueblos, uno solo. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Sean judíos o griegos, ¿no es cierto? Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos uno, gracias al sacrificio de Jesús. Colosenses 1, 21-22, versión NTV, dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en un cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Así de maravilloso es el sacrificio que hizo Jesús. Y así de importante también. Y resulta que el Señor nos dice que aquel que viene con un corazón humilde y que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, ya es parte de su pueblo. Y creo que es importante pensar en las personas que nosotros recibimos también. Porque nosotros, al ser parte de una iglesia, venimos de muchas realidades, de muchos contextos, de muchos lugares. Y también es importante pensar cómo yo, o si yo realmente vivo el ser parte de un pueblo. Aquí en el grupo de jóvenes es algo que se puede palpar mucho, mucho. Y no es malo tampoco pensar que el día de mañana, hoy día mismo, a usted le puede tocar justo conocer a alguien que tiene un pensamiento absolutamente distinto al suyo, en cualquier tipo de línea política, filosófica, en fin, pero que está sediento de conocer a Dios. Y tú dices: Señor, ¿por qué me lo pusiste a mí? Te lo mando. Pero nuestra responsabilidad es acoger a esa persona, venga de donde venga y sea como sea. Estamos viviendo también tiempos súper álgidos en distintos temas, pero lo que debe primar en nuestra vida es el Evangelio. Cualquier persona que venga a la iglesia, al grupo de jóvenes adultos, y quiera conocer a Jesús, debe ser acogida, en este caso, ¿por quién? ¿Por el líder? ¿Por los pastores solamente? Por todos nosotros. Todos nosotros tenemos una responsabilidad. Absolutamente todos. Y eso es lo que Pablo les está tratando de transmitir. ¿Saben qué? Dejen de lado cualquier cosa que no sea el Evangelio de Cristo. Y acojan. Sean un pueblo. Dejen las enemistades, dejen las peleas. Dejen la forma de pensar. Es importante pensar que esto no es solamente algo que queda en nuestro intelecto, sino que es algo que se debe vivir día a día. Día a día. Nosotros como iglesia los martes tenemos almuerzos para personas en situación de calle.
¿sí o no? Y extranjeros, ¿no es cierto?, en situación de vulnerabilidad. Contexto súper duro. Súper duro. Y quizás puede que incluso no tengamos ningún tema en común con muchos de ellos. Pero si alguno de ellos quiere conocer más a Jesús y entrega su vida a Jesucristo, nuestro deber es acogerlo. Es acogerlo y mostrarle cómo poder también ser parte del pueblo de Dios. Porque ya no hay dos pueblos, ahora hay uno. Hay uno. Y esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe llevarse. No es de alguien puntual, es de todos nosotros, absolutamente todos nosotros. Todos hemos sido capacitados por el Señor para acoger a alguien que está llegando al pueblo del Señor. Ese es el primer punto, ¿no es cierto? De dos pueblos hizo uno. El segundo punto lleva por título: a través de Cristo, Dios creó de dos un solo y nuevo hombre. A través de Cristo Dios creó un solo y nuevo hombre. Entonces vamos a leer el verso 15, parte B, y el versículo 16. Y el versículo 16 dice así: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, Pablo, en el punto anterior, nos deja absolutamente claro que somos un pueblo. Y ahora se va a meter en las responsabilidades que tenemos nosotros como parte de ese pueblo, como ser parte del pueblo de Cristo. Y nos vuelve a recordar que en aquella época los judíos y los gentiles tenían algo en común. ¿Quién le achunta y se gana un bonobón? Claro. ¿Qué tenían en común judíos y gentiles? Pueden ver el texto, ¿no? Observen, un looking. ¿Qué tenían en común judíos y gentiles? Verso 16, pista. Los dos pueblos estaban enemistados con Dios. Judíos y gentiles necesitaban, en ese contexto, al igual que lo necesitamos hoy día nosotros, del sacrificio de Jesús para poder reconciliarnos con Dios. Y eso los unía. Entonces, ambos pueblos necesitaban de Cristo como lo necesitamos hoy día nosotros. Nosotros necesitamos de Jesús cada día. Porque antes, sin Cristo, el tema anterior, nosotros veíamos la vida de una manera absolutamente distinta como la vemos hoy en Cristo. La vemos absolutamente distinta. Éramos un viejo hombre. Y hoy dice que Cristo nos dice que hoy somos una nueva humanidad. Pero en Cristo. Hoy en Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. Y eso era algo que Él quería que lo entendieran. Que ahora son nuevas criaturas. Fueron hechos de nuevo por Cristo. Cristo los renovó aquella humanidad pecadora. Y eso también incluye responsabilidades para cada uno de nosotros. Dice, un nuevo hombre haciendo la paz, la reconciliación, la armonía entre los hermanos. Muchos de nosotros, si no es por Cristo que nos ubica en una familia, en una iglesia, a lo mejor nunca nos hubiésemos conocido. Contextos totalmente distintos, familias totalmente distintas, ciudades totalmente distintas.
Pero el Espíritu Santo es tan maravilloso, el Señor es tan maravilloso que Él decide traer de muchas partes, en contextos muy distintos, a personas para que puedan vivir armoniosamente, amar a Dios juntos y amarse mutuamente. Y eso también es parte de lo que significa ser este nuevo hombre, esta nueva humanidad. Porque ambos pueblos necesitaban de Cristo, necesitaban del Mesías y necesitaban derribar aquellas enemistades. Todas aquellas cosas que los separaban y que los desunían, tenían que dejarlas atrás para aprender a vivir como un pueblo, como un nuevo hombre, como un hombre que ha cambiado y que ha sido transformado por Jesús. Leamos Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Están acá, pero yo les animo a que los busquen por si nos echamos algo aquí y se apaga ahí. Hebreos 10, 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos. Maravilloso. Como algunos tienen por... Sé que yo los voy a apuntar en este minuto. No. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál será aquel día? La segunda venida de Cristo. Entonces vemos que en Hebreos dice: considerémonos unos a otros, porque somos una nueva humanidad, somos un nuevo hombre. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para motivarnos mutuamente, a amarnos cada día. Y la importancia que da este texto también al estar juntos, porque obviamente no está hablando de Zoom, ¿no es cierto? Sino que está hablando al poder estar juntos, físicamente, como iglesia. Esfuércense, estimúlense en amor, en buenas obras y también al estar juntos, porque eso es parte de una nueva humanidad hecha por Cristo. El amarnos mutuamente, el querer estar juntos es parte de esta nueva humanidad. Y tanto más cuando vemos que el Señor está cerca. Leamos Romanos capítulo 12, versos 4 al 5. Romanos 12, versos del 4 al 5. Dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Es un llamado muy importante a esta unidad que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Solamente el sacrificio de Cristo nos puede llevar a que dejemos esa antigua manera de vivir y que ahora seamos renovados por el sacrificio de Jesús. Y esto trae implicancias, trae muchas implicancias para nosotros, el ser una nueva humanidad. Por ejemplo, si terminada la reunión de jóvenes, ¿no es cierto?, uno siempre pregunta ¿quién viene por primera vez? ¿Quién viene por primera vez? Y siempre hay alguien que viene por primera vez al grupo de jóvenes adultos. ¿Cuál sería mi responsabilidad en esta nueva humanidad transformada por Cristo ante aquella persona que viene por primera vez a la iglesia, a reunirse, a congregarse con nosotros?
No miren el techo. No. ¿No es cierto? Si hay de repente un chiquillo, otro chiquillo se puede acercar, ¿no es cierto? Y lo puede invitar a conocer más personas. Alguna chiquilla, si ve otra chiquilla también que viene por primera vez al grupo de jóvenes adultos, la puede invitar y le puede presentar muchos más hermanos, o la puede saludar. Pero nosotros, como nueva humanidad, ya no somos aquellos que nos gustaba estar solos. Nosotros acogemos, amamos, entregamos. Tenemos distintas maneras en que nosotros podemos motivar y también nosotros podemos mostrar ante otros que somos una familia, que somos el cuerpo de Cristo, donde todos tenemos distintas funciones y donde todos hacemos distintas cosas, pero por sobre todo nosotros nos preocupamos también de amarnos mutuamente los unos a los otros. Tenemos responsabilidad, y eso no es responsabilidad, como les dije hace un rato, de aquellos que quizás tienen algún rol dentro de la iglesia. Este es un llamado a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de poder integrar, de poder presentar el evangelio, de poder discipular, de poder llevar a otros al amor de Dios. Pero es algo que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Y esa es la característica principal que tiene el haber sido transformado por Cristo. El sacrificio que hizo Jesús derribó absolutamente cualquier barrera que había entre nosotros y que había entre Dios. Y ahora el Espíritu Santo genera una armonía en nosotros y nos une. Y nuestra responsabilidad es poder también invitar a otros a la familia de Dios y presentar el Evangelio también. Por eso que nosotros debemos estar siempre pendientes de nuestros hermanos. Pero también se puede dar el caso, uno puede estar muy pendiente, pero quizás yo también soy parte de esta familia y quizás yo demando más de lo que entrego. Y quizás mi responsabilidad también a lo mejor ha estado un poco floja en ese sentido, de que no me llaman, que no me visitan. Es bueno también hacerse la introspección, ¿no es cierto? Revisar todas las motivaciones y todos nuestros pensamientos y preguntarle al Señor: Señor, ¿estaré cumpliendo esta labor y este rol que tú me has dado como nueva humanidad, de yo también poder integrar a otro, poder llamar a otro, poder vincularme con otro? Porque la responsabilidad es de todos, no solo del otro, que el otro no llama, que el otro no dice, que el otro, sino yo también. Señor, ayúdame, ponme hermanos que me animen y que también entre todos también podamos ser parte de esta hermosa labor que significa ser una nueva humanidad y ser parte del pueblo de Dios. Para finalizar, para terminar, hoy Dios tiene un solo pueblo, que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. No hay dos pueblos, hay uno solo. Cualquier persona, cualquiera, que venga con un corazón arrepentido ante el Señor, de cualquier lugar o condición, es parte de la iglesia de Dios. Y debemos recibirla como un hermano, como parte de la familia del Señor. Este nuevo pueblo ha sido reconciliado por Dios. Es un nuevo pueblo, con una nueva humanidad. Y ahora todos juntos buscamos amar a Dios y amar a nuestros hermanos como una humanidad transformada por Dios. Y esa es parte de nuestra responsabilidad también. De que nosotros juntos, con aciertos y con errores muchas veces, podamos motivarnos mutuamente y crecer juntos y agradecer al Señor por habernos puesto en una familia y por también poder animar a otros a que seamos parte y podamos seguir creciendo también en el amor de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas.
y nos amas tanto que estábamos separados de ti. Estábamos, como decía tu palabra la semana pasada, sin esperanza y sin Dios. Pero tú nos reconciliaste contigo y nos reconciliaste también entre nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por hacernos parte de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a responder a tu amor con obras, Señor, que sigan mostrando el amor de Cristo a otros. Ayúdanos, Señor, a poder amarnos mutuamente también, a poder integrarnos, a poder acoger a todo aquel que está arrepentido de sus pecados y que te ha reconocido como Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a poder también ser acogedores y también poder integrar y vivir, Señor, todo esto que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada cosa que tú haces por nosotros. Señor, ayúdanos también acá, en nuestras actividades, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde estemos, Padre Celestial. Y mostrar que hemos sido un pueblo apartado por ti. Que somos un pueblo, Señor, que te busca, que anhela la santidad y que se distingue, Señor, de otras personas, de otras comunidades también. Porque te tiene a ti por sobre cualquier cosa y el amor al prójimo, Señor, también, como cosas importantes en nuestra manera de vivir. Te damos gracias, Señor, por cada cosa que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.